Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Qué alegría saludarnos en estos días en que mucha gente está pensando una y otra cosa por las crisis mundiales y por la temporada, por la violencia y por todo lo que se está viviendo hoy en día. Poder juntos encontrarnos frente a la palabra de Dios y escuchar de ella su consejo, su guía y la manera en que Dios quiere guiarnos día a día. Acompáñanos en este día en la lectura que corresponde la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 7 al 16, creciendo a la medida de Cristo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unidos entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Creciendo a la medida de Cristo. Ese es el plan de Dios. Ese es el deseo de Dios. Este pasaje está lleno de enseñanza doctrinal, pero la clave principal de este pasaje es que podamos entender que Dios ha dado dones a los hombres. La gracia de Dios se ve manifestada en esos carismas de Dios, en esos dones que vienen como una capacidad especial de Dios para su gloria, para su servicio y para edificar a los santos. Y una de las tareas que hizo el Señor a través de su redención, la redención de Cristo no solamente nos salvó, sino también hizo que la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia capacitara, adiestrara a hombres que pudieran ser capaces también de edificar a otros. Y menciona el ministerio quíntuple, que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y la tarea de estos 5 ministerios no es enseñorearse de la iglesia, sino servir a la iglesia, para que la iglesia pueda ser edificada, para que la iglesia, los creyentes puedan ser entrenados, enseñados. Sí, la tarea de los pastores y maestros y demás ministerios no es hacer todo el trabajo, sino más bien capacitar. Aquí el término perfeccionar da la idea de llevarlos a la madurez, de entrenarlos, de prepararlos, de adiestrarles, de darles todas las herramientas para que ellos hagan el ministerio, ¿sí? Para que ellos puedan hacer la obra
del ministerio. Hay de aquellos pastores o maestros o evangelistas que quieren hacer todo el trabajo. El trabajo es entrenar, es capacitar para dar lugar a nuevos ministerios, para que los demás creyentes puedan servir al Señor, para que todos podamos crecer. Crecemos sirviendo, crecemos siendo entrenados, crecemos y nos multiplicamos cuando nos dejamos ayudar. Nosotros los pastores, los líderes de iglesia, tenemos que entrenar, tenemos que facilitar el trabajo a los demás para que podamos hacer la tarea a la que fuimos llamados. Nos hace recordar el hecho cuando el apóstol Pedro, allá en el capítulo 7, que había quejas de Hechos, capítulo 6 y capítulo 6 de Hechos, nos hace recordar el hecho de que cuando había problemas en la iglesia primitiva, el apóstol Pedro, él dice, no es justo que nosotros dejemos la predicación, la palabra y nos pongamos a atender mesas. Entonces se nombraron a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo para encargar ese trabajo. Y muchas veces se ha hablado de que la tarea de aquellos 7 diáconos, entre ellos estaba Esteban y Felipe, Prócoro, Nicanor, aquellos que fueron elegidos para servir, si bien era una tarea de colaboración con los apóstoles para que ellos se dedicaran al ministerio de la oración y la palabra, vemos más adelante Esteban predicando uno de los más hermosos sermones que hay en la Biblia, en el capítulo 7, donde después murió. Pero vemos a un Felipe en el capítulo 8 predicando hasta Samaria, haciendo grandes milagros por la mano del Señor. Y vemos a Pedro y a Juan visitando Samaria para confirmar el trabajo que Felipe estaba haciendo. Entonces vemos que aunque se empiezan con tareas iniciales de servicio, como servir mesas, dice ahí, o el repartimiento de las ayudas a las viudas, también los pastores debemos dejar que otros empiecen a ayudar, a colaborar, y que si tenemos ahí un Esteban, predicador, o tenemos un Felipe, un evangelista que está desarrollando, pero somos facilitadores hasta que todos lleguemos a la medida, a la estatura de la fe. Que haya hombres y mujeres, esos hombres y mujeres valiosos que están allí en la congregación, que se entrenan en la palabra para servir y colaborar con los sueños de Dios, para que crezcamos en aquel que es la cabeza, pero el crecimiento en amor, un crecimiento no en competencia, sino en amor, para hasta la medida, hasta la plenitud de Cristo. Te bendigo para que así suceda, te bendigo para que tú crezcas y seas un colaborador en tu congregación y en el lugar donde tú vives, meditando la palabra, sirviendo y compartiéndola. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi deseo es conocer